Buenas noches. Quisiera seguir refiriéndome a la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania, porque de eso se trata. Es la guerra que continúa después de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Estados Unidos siguió su plan de hegemonía mundial y todo estuvo muy bien hasta el año 2000 en que Rusia, eh, después del colapso de la Unión Soviética, empezó a rehacerse. Esto en breve síntesis, con el presidente Putin, que nadie esperaba que sucediera semejante cosa. Bueno, así están las cosas y voy a continuar relatando en cierta manera los acontecimientos que suceden en Ucrania, en esta lamentable guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, Ucrania es el lugar donde se produce la batalla, los combates, el drama de la guerra, que el drama de la guerra es de vida o muerte, es existencial. Y quisiera hablar brevemente sobre esto. El hecho que Rusia inició una incursión, una operación militar especial para neutralizar el régimen, el gobierno de Kiev, que es totalmente hostil hacia Rusia y fue puesto por Estados Unidos y estaba amenazando la seguridad existencial de Rusia, porque el problema de Rusia no es que Ucrania esté en la Unión Europea, sino que sea una plataforma de ataque hacia Rusia y está a 5 minutos cualquier misil lanzado desde Ucrania está a 5 minutos de Moscú. Es existencial, así puro y simple. Lo mismo que pasó en el año 62 en la crisis en Cuba, que para Estados Unidos era existencial. Y si no lo podía resolver diplomáticamente, lo iba a resolver por la fuerza. Y estuvo a punto de resolverlo por la fuerza invadiendo a Cuba. Y de eso se trata. Es un tema bastante largo, pero el drama se está desarrollando en Ucrania y lo único que se está consiguiendo es, con la acción de Estados Unidos y sus adláteres en Inglaterra, Francia, Alemania especialmente, destruir a Ucrania. Ese es el resultado. Esa sociedad que tenía 52 millones de habitantes en el 1991, cuando colapsó la Unión Soviética y por primera vez se declaró la independencia de Ucrania como república, si bien era una república socialista soviética, y hubo por allá por el año 20, un breve intervalo, porque Ucrania formaba parte del Imperio Ruso, siempre formó parte del Imperio Ruso, por lo menos desde hace 1000 años. Entonces, ahí están las cosas. Y yo he hecho varios videos con respecto a cómo van transcurriendo las circunstancias militares, que en última instancia es el choque de dos pueblos a través de sus fuerzas armadas. En este caso es el choque de dos pueblos e indirectamente sería de tres, porque sería Estados Unidos como primo inter pares
con los países de la Unión Europea, de la NATO. La Unión Europea es otra, es económico, económico-político. La NATO es militar. Y, y el objetivo declarado es muy claro. Neutralizar a Rusia y en última instancia desmembrarla. Eso lo vengo afirmando desde que empecé con estas charlas. Ese es el trasfondo en el cual Rusia se encuentra en una situación existencial y fue impulsado a tomar estas medidas. En los últimos 90 días no he hecho ningún comentario porque es muy difícil determinar eh, las circunstancias. Clausewitz hablaba de la niebla de la guerra y también que la primera víctima es la verdad. Bueno, entonces esto se confirma totalmente. La guerra es actual, militar y dramática en el territorio de Ucrania y en sentido amplio es la guerra mediática de Estados Unidos contra Rusia. En esto llevan ventaja porque Estados Unidos tiene el dominio de la comunicación de los países occidentales, no de todos los países, sino de Europa, Norteamérica, Australia, Canadá y Japón. Pero eso es para Estados Unidos, eso es la comunidad internacional. En fin, Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos no me refiero al pueblo norteamericano, que el pueblo norteamericano es una gran nación, pero está conducida como todos los países, está conducida por una pequeña élite. En el caso de Estados Unidos, una élite muy ambiciosa, como sucede en todos los países, especialmente cuando son poderosos. Quieren imperar, quieren imperar, dominar e imponer su voluntad. A esto se está oponiendo China y Rusia eh, con firmeza y que son los únicos que pueden realmente hacerlo, porque tienen el potencial como para destruir a su oponente, que en este caso sería Estados Unidos. Tanto Rusia como China son dos potencias atómicas, pero Rusia especialmente. Rusia tiene entre 6.000 y 7.000 artefactos nucleares de distinto tipo, de los cuales hay que contar alrededor de 2.000 de los llamados tácticos, o sea, de un kilotón. Son tácticos, le dicen tácticos, son de destrucción grande, pero en fin, les dicen tácticos. Y Estados Unidos tiene unos 400, 500 menos en total de artefactos nucleares. Bueno, cada frase que estoy haciendo significaría hacer una aclaratoria para aquellas personas que no están al corriente de las circunstancias. Estados Unidos está desplegando armamento nuclear en Europa, está aumentando ya los que tenían, que son países que pueden con su fuerza aérea lanzar armas atómicas. Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, algunos de los Países Bajos. Pero, en fin, esto hace una situación especialmente de altísimo peligro y gravedad, que en el peor de los casos y con errores de cálculo podía desencadenar un intercambio nuclear que sería devastador para el planeta.
Por eso esta circunstancia militar es absolutamente peligrosa. En los últimos 90 días se estabilizó el frente en la zona que en Rusia le hablan del Donbass, que siempre fue la región geográfica del Donbass, el bajo del río Don, o sea, la cuenca del río Don, pero esto con extensión. Y si Ucrania la dividimos en dos, o sea, a través del río Dnieper, eh, empezando desde Kharkiv hasta Odessa, haciendo un arco. Esa es la zona básicamente de étnicos rusos, porque en realidad son todos eslavos, pero dentro de Eslavonia tienen los étnicos rusos, que eran los grandes rusos. Después están los rusos blancos, los bielorrusos, en fin, hay muchos, hasta son medios primos con los polacos, cosa que les cae muy mal a los polacos. En fin, esta es una circunstancia existencial para Rusia, sin duda alguna, que pensó seguramente el Kremlin o el presidente con sus asesores que lo podían dominar rápidamente, cosa que no sucedió. Eh, ya llevamos casi más de 200 días, desde febrero. Se ha estabilizado, pero Estados Unidos ha bloqueado, porque en realidad Estados Unidos es el que da las órdenes al presidente Zelensky, que es una persona que está absolutamente dominada, obviamente. De cualquier forma, él está muy bien cubierto porque tiene una mansión en Miami por si algún día lo tienen que sacar de ahí. Eh, entonces, eh, eh, han bloqueado las posibilidades de negociación, o sea, de neutralizar, como se fue con Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hacer de Ucrania un país neutral, tan problemático era el problema. No, porque Estados Unidos no quería justamente eso e impulsó a través del dominio que tienen sobre las pequeñas élites dominantes en Ucrania. Los pueblos, los pueblos son fluctuantes, pero cuando los pueblos se sienten atacados, se unen. Evidentemente que el pueblo ucraniano en esta circunstancia, que es la víctima la víctima de estas operaciones militares, desgraciadamente. Pero la élite ucraniana y la dirigencia ucraniana han ido escalando y atacando a Rusia. Esto empezó ya en el ataque en Odessa a una manifestación en contra del régimen de Kiev, que mataron cerca de 80 personas de una forma ignominiosa, los balearon, los tiraron por la ventana. Ya eso es algo conocido y no tuvo respuesta. Rusia no tuvo respuesta, que era un casus belli, para empezar. Ya producida la operación militar, que fue con muy pocas fuerzas para el territorio de Ucrania, tiene 600.000 kilómetros cuadrados, y se ha establecido una zona de contacto o una línea de alrededor de 1.000 kilómetros con 250.000 hombres. Son muy pocos efectivos. Todo ha cambiado en los últimos meses cuando el influjo de armas y de entrenamiento de Estados Unidos a través de la NATO han reequipado al ejército ucraniano y les permite seguir combatiendo, a veces con éxito, pero a un costo en vidas altísimo. Y además han
también calculado mal, porque han atacado a Rusia en forma que en lugares muy, no solamente estratégicos, sino, por ejemplo, hay un puente que unía a Rusia con Crimea, un puente de 19 kilómetros en el estrecho de Kerch, y lo bombardearon, y eso provocó a Rusia una respuesta, y bombardearon instalaciones estratégicas en Ucrania. También con la NATO hundieron el crucero Moskva, que es como si a Estados Unidos le hubieran hundido un portaaviones. Bueno, imagínense lo que hubiera hecho Estados Unidos si le hunden un portaaviones. Vuela todo por los aires. Eh, y así van escalando. Han atacado los últimos días en Sebastopol, han atacado la flota rusa a través de, de unos drones y también de un artefacto marítimo tipo un tipo torpedo, pero que va sobre la superficie y que entró por el corredor desde que hay de Odessa, yendo por el Mar Negro, entró por un corredor que humanitario donde van los barcos para cargar el trigo, los granos, que supuestamente tendrían que ir a los países pobres de África, pero el 70% fue a Europa. Pero usaron ese corredor que tenía un corredor marítimo, y después desviaron y atacaron y no lo pudieron evitar, que impacten a barcos importantes en Sebastopol. Bueno, a consecuencia de eso, Rusia se separó del pacto que tenía el libre tránsito. Este pacto fue gestionado por Erdogan en Turquía y convalidado por las Naciones Unidas. Eh, Otro elemento importantísimo y de un nivel impensable fue la demolición del gasoducto eh, en el mar Báltico. Y Rusia acusa a, a militares ingleses y por supuesto dirigidos también por Estados Unidos, pero los que operaron que hicieron detonar ese gasoducto, aparentemente la acusación es sobre militares del Reino Unido, lo mismo que en este último ataque a Sebastopol con los drones y estos vehículos marítimos tipo torpedo, que también le dicen drones, un drone marino. En fin, son nuevas denominaciones. Y así están las cosas, se van escalando. Estados Unidos escala y Rusia escala. Eh, Rusia advirtió que podían detonar una bomba tipo nuclear sucia, o sea, que no detona, pero que sí produce radioactividad. A lo que por supuesto Estados Unidos y la NATO negaron, por supuesto, pero algo de eso hay. Y la idea podría ser una intervención directa, pero eso sería catastrófico. Estados Unidos desplazó elementos de la unidad de la división 101 aerotransportada y están en Rumania. En fin, Rusia está luchando
contra todos los países de la NATO. Eh, de hecho, y, y esta es una situación muy, muy peligrosa. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, Rusia, eh, a través de todas las sanciones que le han impuesto, ha girado hacia Asia. Y probablemente este siglo esté centrado en Asia, en China y en el sudeste de Asia y en la India. Son países que están emergiendo y bueno, algunos están bajo la supervisión de Estados Unidos, como en los países en el sudeste de Asia, pero tienen, son fluctuantes. Y estos países eh, tienen una relación muy especial con China. Y así están las cosas. El drama geopolítico, los actores Estados Unidos, China y Rusia son los principales. Y regionalmente tenemos a la India, a Irán y el Medio Oriente, que es también un tema para tocar. Yo lo que quería puntualizar en esta charla, que trato de hacerla breve, pero los temas me van llevando, es lo peligroso de la situación. Y también no todo es blanco y negro. Entonces, eh, eh, en el caso de Estados Unidos, este tema es muy lejano para la sociedad norteamericana. Si bien le está costando miles de billones de dólares, como dicen en la nomenclatura norteamericana, y están eh, poniendo mucha ayuda militar y financiera. Ahora, si lo tomamos en comparación con lo que le costó Afganistán o lo que le costó Irak, Siria le cuesta menos. En Irak y Afganistán, arriba del trillón de dólares. Entonces, estos siempre sigan siendo de bajo costo. O sea, bajo costo para el objetivo a conseguir, que es la neutralización de Rusia como enemigo potencial, neutralizándolo, desmembrándolo políticamente, y que esa sería una idea que, que tienen ciertos sectores que enfocan en la geopolítica en Estados Unidos, que están denominados como neoconservadores. En fin, y el presidente de Estados Unidos ya no tiene la capacidad intelectual al 100%, eso es evidente, pero está rodeado por gente que lo dirigen. Y eso es muy peligroso. En el lado de Rusia, el presidente Putin y sus asesores son profesionales, y el presidente Putin probablemente sea el único estadista que hay en todo este drama de las que se está desarrollando. Los otros, los otros dirigentes europeos, como Schulz, Macron, y ahora el Obama inglés sería, porque que es de origen indio. En fin, veremos cómo actúan, pero son personas que no van a dejar rastros en la historia. No así el presidente Putin, les guste a muchos o no les guste. Eh, y bueno, el tiempo nos va dando el resultado de toda esta que yo llamo tragedia.
porque la tragedia los pueblos, especialmente para los pueblos tanto del Donbass como de la parte oeste de Ucrania, me refiero a los pueblos en sí, no a las minorías dominantes, que eso sucede en Ucrania y en todas partes del mundo. Bueno, hoy por hoy cierro el comentario con una nota eh, optimista. El presidente Lula, Ignacio da Silva, el presidente conocido afectuosamente como Lula, va a ser el nuevo presidente del país, que es una noticia alentadora, por cierto. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.